Hola a todos. Seguimos recorriendo el arte de la antigüedad. Hoy, en este encuentro, el segundo momento con el arte, la cultura de Egipto. Vuelvo a colocar nuestro material complementario para que quien tenga interés en descargarlo lo haga. Está actualizado, como lo decimos todas las semanas. Egipto, entonces, del cual ya estuvimos recorriendo el primer momento. Recuerden la famosa pirámide de Saqqara del faraón Zoser, y ahora terminamos la clase pasada metiéndonos en la cuarta dinastía, que yo la llamo Edad de Oro política y cultural. Ahí ven algunos nombres, seguramente que el de Keops y el de Kefren los conocen por obvias razones. Son faraones, reyes, que nos han dejado grandes testimonios en sus monumentos funerarios, y ya explicamos la razón de esto, y abrimos esta recorrida con el faraón Snefru, que reinó unos 35 años. Las fechas son siempre aproximadas, pero entre el 2639, dicen los egiptólogos, y 2604 fue el momento en que este hombre fue el hombre fuerte, el rey de Egipto. Y en esos 35 años, es bien interesante, este primer rey de la cuarta dinastía hizo edificar nada menos que 3 pirámides. Snefru no tiene la fama de Keops, pero merecería tenerla solo por este dato. Es un gran rompecabezas para los arqueólogos, los expertos, entender por qué 3 pirámides y entender cuál es la sucesión. Yo voy a seguir la interpretación más habitual, que entiende que fueron 3 pirámides producto de 2 intentos fallidos y un tercer intento fructífero. Verán que esto tiene que ver con el tema de la construcción de las pirámides, y enseguida me voy a detener en él. De acuerdo con lo que la mayoría de los egiptólogos plantean, esto que estamos viendo en pantalla, ahí, al sur de Memphis, por supuesto en el lado oeste, en Meidum, está esa primer pirámide escalonada como la de Snefru, pero como están viendo ustedes, con una pendiente muchísimo más fuerte, más elevada. Esta pirámide que estamos viendo, todo parece indicar que está inconclusa, que fue abandonada, y acá con esta pirámide y con las que sigan, aparece un fenómeno que me parece digno de ser marcado. ¿Qué quiero decir? Desde nuestra perspectiva contemporánea, sí, lógicamente que resulta obvio que para levantar algo de gran altura yo vaya quitando materia a medida que avanza. Hasta acá como concepto abstracto. Pero cuando lo pensamos concretamente, vemos que esto no es algo tan simple, porque acá no estamos construyendo pirámides de arena, sino de piedra. Quiero decir con esto que el momento de que los constructores comenzaban a construir la pirámide y comenzaban a colocar ahora las piedras en la pendiente que elegían, estaban tomando una decisión bastante dramática, y parece ser este el fenómeno de esta que parece ser la primer pirámide del reinado de Snefru, Seneferu, Snofru, ya sabemos la cuestión de la denominación. ¿Por qué? Bueno, porque la pendiente que se le dio a esta pirámide es una pendiente muy empinada, y esto evidentemente hacía que fuera casi imposible terminarla. Hoy lo que ha quedado de esta pirámide alcanza los 92 metros de altura, y claro, fíjense, yo ya he colocado, está hecha del arranque con un 75% de inclinación. Lógicamente esto habría obligado una altura imposible de resolver con estas técnicas constructivas. Por eso decía, la idea de una construcción que a medida que avanza pierde materia y volumen parece elemental, pero es muy complejo
cuando lo pensamos en términos de una construcción en piedra, en la que la pendiente, los grados de inclinación, son decisivos y dramáticos. Y esto supuso un proceso que, como veremos en el antiguo Egipto, en esta cuarta dinastía, se fue dando hasta lograr una pendiente que parecía la óptima, la lógica, no esta, que hubiera conducido a una altura tan grande imposible de ser sostenida por la materia constructiva. Primer pirámide, según muchos expertos, del reinado del rey Snefru. Luego, nuestro faraón se traslada a otra parte de Egipto, a Dashur, y en Dashur se edifican dos pirámides, nada menos, dos por el mismo rey. Los expertos, y yo digo esto porque no soy egiptólogo, los expertos señalan que la que estamos viendo a la izquierda, la pirámide de doble pendiente, fue el segundo intento. Veámosla. Ahí vamos a ubicar en el mapa de Egipto la necrópolis de Dashur, y aclaremos, como ocurre con otras necrópolis, acá estaba enterrado o se hizo el monumento funerario de este faraón y de otros funcionarios de la corte. Son necrópolis. Lo más destacado, obviamente, es el monumento funerario del rey. Entonces, como decía, acá en Dashur, la que puede ser segunda pirámide de este faraón, es la llamada de doble pendiente o romboidal. Ahí están viendo el perfil de esta pirámide. Lo ampliamos un poco. De esta imagen que tenemos se pueden hacer dos conclusiones. Una primera casi obvia. Ven que hay una pendiente que luego es corregida en la mitad de su altura. Primera explicación. Sí, se comenzó con una pendiente que a mitad de su recorrido se comprobó que era demasiado inclinada y por lo tanto se la corrigió para que fuera real. Esto está claro y seguramente esta es la explicación, pero también sirve para otra consideración esta foto que tenemos en pantalla. Fíjense, hay dos pendientes, una muy empinada y la otra más suave. Nos podría hacer pensar, a ver si lo comparten conmigo, en lo que podría ser un obelisco aplastado. Un obelisco supone una parte mucho más alta, por supuesto, que esta, con una leve pendiente, y en la cúspide la pirámide. ¿Por qué digo esto? Porque es preciso que asociemos pirámide y obelisco como dos monumentos muy semejantes, y en ambos casos son dos monumentos solares. Lo que pasa en nuestra Plaza de Mayo en Buenos Aires, que a un obelisco lo llamemos pirámide, no es demasiado absurdo, porque, repito, son dos monumentos que tienen mucho parentesco, son solares, y esto, insisto, es bueno marcarlo, porque explica el simbolismo que tenían estas pirámides, que suponían como una escalera hacia el dios Sol, que suponían una encarnación de los rayos solares con los cuales o a los cuales iba a encontrarse el Ka, el alma del rey que estaba allí enterrado. Tenemos entonces esta pirámide, ahí volvemos a verla en otra perspectiva, tenía 54 grados de pendiente inicialmente y suponemos que se corrigió a mitad de su recorrido a 43 grados. Insisto, suponemos, y en este caso, como digo, la suposición estaría reforzada en una especie como de obelisco aplastado, achatado, algo que no es demasiado lejano al simbolismo solar de ambos monumentos. Lo cierto es que después de esta pirámide que ahora estamos viendo acá en su esquema, con sus cámaras funerarias, se hizo una tercera. Voy a este esquema porque están viendo allí, en la parte central, 3 espacios que son las cámaras funerarias. Y esto es para reflexionar en este caso y en los que sigan.
A ver, la cámara funeraria es el lugar en el cual se depositaba el cuerpo momificado del rey-Dios. Era el lugar más absolutamente sagrado de ese espacio. ¿Y qué? Que de repente, al estar elevando semejante masa de piedra sobre la cámara funeraria, obviamente que el riesgo era que esa masa de piedra aplastara, derribara la cámara funeraria. Esto puede explicar por qué en más de una pirámide de estos tiempos, del siglo IV, de la cuarta dinastía, haya más de una cámara funeraria. Muchos expertos, y yo coincido con ellos, están convencidos de que fueron sucesivas cámaras funerarias que fueron elevándose para quitarle masa muraria, para quitarle peso a la cámara funeraria. Una explicación que avala lo que estoy diciendo son lo que ustedes están viendo. Fíjense que sobre esos pequeños rectángulos hay otros pequeños rectángulos escalonados. Son las llamadas cámaras de descarga, es decir, cámaras, espacios construidos para contener cualquier posible aplastamiento, desmoronamiento del peso de la piedra. Hasta acá entonces, tercer o segundo intento, y miren, esta vista de la pirámide, seguimos en ella, en la de doble pendiente es bien ilustrativa, porque esta esquina de la pirámide muestra un desmoronamiento de la construcción. Muchos entienden que esto es de la época de Faraón, y entonces esto explicaría justamente el peso excesivo que iba a ir haciendo caer la edificación. Puede explicar por eso que los arquitectos, los constructores de Snefru hayan elegido un tercer monumento. Cerca de la pirámide romboidal se levanta esta. Es la pirámide llamada pirámide roja por el color de la piedra. Es difícil percibirlo acá en la fotografía, pero la piedra es más bien rojiza, por eso es este el nombre, y muchos sospechan que esta fuera la pirámide definitiva de este rey de Snefru. Como en cualquier caso, estamos viendo ahora, sí, a diferencia de los dos ejemplos anteriores, una pirámide en el sentido más apropiado de la palabra. Acá la tenemos, con varias cámaras funerarias, con cámaras de descarga y con 43 grados de inclinación, que parece ser esta una inclinación apropiada. Más sería peligroso para la construcción y menos sería demasiado achatada. Con esta inclinación, los arquitectos de Snefru alcanzaron 105 metros de altura, como ven, nada despreciable para esta pirámide que ahora vemos en esquema y que estamos viendo acá, como ven, construida con bloques de piedra. Digo esto porque si nos remontamos, y no mucho atrás, a la pirámide de Zoser en Saqqara, las piedras parecían, dijimos en su momento, como ladrillos. Ahora son grandes bloques de piedra que están elevando esta pirámide. Y bueno, y luego de Zoser, el sucesor va a ser el faraón Keops. Y Keops elige nada menos que la planicie de Gizeh para su monumento funerario, algo que va a continuar Kefren y también Iserino, armando lo que es, sin duda,
el conjunto, la necrópolis más espectacular de todo el arte egipcio, de toda la cuarta dinastía. Ahí las tenemos, las tres pirámides, la de Keops hacia atrás, la más grande pero que queda como detrás, la de Kefren y la de Nicerino en este lugar. Ahí tenemos el conjunto más conocido, más relevante, más fuerte de la cuarta dinastía, la necrópolis de Gizeh. Y está bueno que tengamos una vista así satelital de esta necrópolis para advertir algo que ya mencionamos con la necrópolis de Saqqara. Esta articulación que hay en estas necrópolis entre el valle y el desierto, entre la vida y la muerte. Acá, a nuestra derecha, vemos parte del curso del Nilo y parte del valle del Nilo que de repente se interrumpe y comienza el desierto. Ese es el lugar donde nuestro faraón Keops y sus sucesores eligieron construir sus tumbas. Gizeh, muy cerquita del actual Cairo, en rigor hoy es un suburbio de la capital de Egipto. Nos seguimos acercando y vemos como la ciudad va avanzando sobre esta necrópolis. Ahí vemos las tres pirámides, a las que sin duda hay que aplicarles mucho más a estas lo que acabamos de decir. Al margen del asombro que produce el tamaño de estas construcciones, o junto con él, tenemos que agregar la habilidad de haber comenzado a construir el inicio, la piedra fundamental de estas pirámides, comenzado a construir con una pendiente que las hizo posible de ser completadas, como están todavía hoy allí. Ahí estamos viendo en la parte superior la pirámide de Keops, luego la de Kefren y más pequeña hacia la parte inferior la pirámide de Nicerino. Obviamente que la pirámide de Keops tiene el mérito de ser la más grande pirámide de este grupo y la más grande pirámide jamás construida en Egipto. Y me gustaría marcarlo esto porque esta es la época de oro. Nunca en la historia larga de Egipto. Estamos en la cuarta dinastía, Faltan 40 y algo más de dinastías para reinar en este territorio, en este reino. Acá, en esta cuarta dinastía, se hacen los monumentos más grandes, más sorprendentes, más espectaculares. Entonces decía, en este conjunto resulta útil ver cómo se articulaba y se organizaba estos conjuntos funerarios en ese momento, en la cuarta dinastía. Primero, algo que ya venimos marcando. Están orientados de este a oeste. El este hacia el lugar en que el sol nace, la vida, el valle del Nilo, el oeste, el lugar donde cae el sol, y como pueden ver ahí, sobre todo ocurre con la pirámide y el conjunto, en realidad, funerario de Kefren, que está relativamente bien conservado. Ahí se extiende y se proyecta, se articula de este a oeste. Fíjense, elementos que en estos tiempos parecen imprescindibles en un conjunto funerario. Acabo de marcar, ven ahí, la pirámide, o sea, la tumba, el monumento funerario. Pegada a la pirámide está el templo funerario. Esto ya lo vimos en el conjunto funerario de Zoser, recordarán, también pegado a su pirámide estaba el templo funerario en el cual se rendía el culto, el tributo a este rey Dios. Acá, luego, un camino, la llamada vía sacra. Usamos un término latino, pero para marcar que es un camino con un sentido religioso que enseguida vamos a plantear, que culmina en un otro templo. Ahí lo estamos viendo ahora, el llamado Templo del Valle. Ese templo estaba ahí en la frontera entre el desierto y el valle del Nilo. Y entonces podríamos un poco, simplificando mucho, una liturgia muy compleja,
plantear que a la hora del entierro de un rey, la momia, el cuerpo embalsamado del rey Dios, venía por el río Nilo, era llevado al templo del valle y luego por la vía sacra se procesionaba hacia el templo funerario para luego ingresar a la pirámide y depositar en la cámara funeraria ese cuerpo para toda la eternidad. Ya sabemos que después esto no se cumplía, pero esta era la idea. Y a futuro, en el caso del templo de un rey nada menos, claro que en el templo funerario estaba la imagen del rey, que era el rey, y esta imagen era procesionada por la vía sacra, era llevada al templo del valle, era colocada en la barca de Amón-Ra en el río Nilo y era procesionada. Nuestra idea cristiana de la procesión tiene larguísima data, y una de ellas viene en estas liturgias que los egipcios hacían con su rey Dios. Ahí entonces tenemos la pirámide de Keops, la quinta dinastía, y lo estamos datando circa 2500 a.C. Me parece interesante ahora con esta imagen de esta pirámide hacer esto. Adviertan que estoy colocando a la izquierda la de Djoser, la pirámide romboidal de Snefru y la de Keops que acabamos de ver. Y entonces comprobar que estamos en un lapso de tiempo son fechas siempre aproximadas, por supuesto, entre el 2680 a.C., poco más, poco menos, y el 2500, luego 180 años, no es mucho tiempo, y en ese periodo de menos de 2 siglos, de 180 años, la arquitectura egipcia, en un lapso de territorio, en un espacio de territorio bastante acotado, sufrió toda una transformación. Acá podemos sin duda hablar de no me gusta la palabra, digamos, una evolución, en el sentido de un proceso en el cual un ejemplo, una experiencia, la pirámide de Djoser, fue modelo para Snefru, que la modifica, y la de Keops otro tanto. Diríamos que en este lapso de tiempo, en estos 180 años, poco más, poco menos, encontramos con qué, bueno, con que de una tentativa como la de Djoser, encontramos la solución que podemos considerar ideal. Perfecta, no sé si es la palabra más apropiada, pero me refiero a la solución que se encuentra con la pirámide del rey Keops. Veámosla, ahí lo tenemos. Este hombre reinó unos 23 años. Estas cifras siempre son bastante resbalosas, pero podemos imaginar que reinó 23 por lo menos. ¿Por qué? Bueno, porque lo dijimos con Djoser y hay que decirlo con Keops. Cuando un rey llegaba al trono, comenzaba a construirse su monumento funerario, que era mucho más que el monumento funerario, era la casa del dios, Y esto debemos reforzarlo y pensarlo en la cultura de esa época. Con lo cual parece evidente que Keops reinó un largo tiempo para que su pirámide, su monumento funerario, fuera ampliado y alcanzara estas dimensiones, 146 metros y medio, una altura que es la máxima que alcanzó ninguna pirámide en Egipto, y al mismo tiempo construido con estos bloques gigantescos de piedra. Repito, esto sería esto es lo que puede explicar semejante construcción en términos de que durante el reinado de un rey su monumento funerario, su casa, se iba haciendo. Aprovecho este momento y esta imagen para un comentario. ¿Quiénes fueron los que fueron arrastrando, llevando, montando estas toneladas de piedra? Es todo un tema. Todavía hoy nadie pudo explicar y resolver con fuerza y claridad cómo se construyeron estas pirámides en un sentido tecnológico. Lo que parece ser seguro es lo que
me animo a plantearles a ustedes. Primero, que estas pirámides no parecen haber sido hechas por esclavos, como el cine de Hollywood a veces nos cuenta. ¿Y por qué? Bueno, y esto explica por qué nos preocupamos en plantear que Egipto en la cuarta dinastía es un reino y no un imperio. En la antigüedad, la mano de obra esclava provenía de los imperios, de las conquistas, de aquellos conquistados al ocupar territorios aledaños, al ocupar otros espacios. En Egipto no estaba esto, con lo cual es difícil contar y pensar con que hubiera esclavos para ir cargando las piedras, como a veces algunas películas nos muestran. A mí personalmente se me ocurre pensar en algo por ahí menos espectacular, pero tal vez más apropiado. Mahoma decía que la fe mueve montañas. Y yo estoy pensando que muchos egipcios en estos momentos estaban construyendo la casa de su dios, nada menos. Para nosotros, los dioses egipcios son superstición, pero hay que remontarse a unos cuantos milenios atrás nuestro y pensar que muchas familias iban arrastrando esto con toda la devoción, la piedad religiosa que esto suponía. Me parece como para tenerlo presente. No sé si la explicación, pero creo que habría que pensarlo en estos términos, en que una fe religiosa puede motivar esta acción de los hombres. En nuestros días hay mucha gente que llega lastimada, con los pies lastimados, sangrando a Luján. Para quien no tenga fe en eso puede parecer un disparate, para los que tienen fe es completamente razonable y lógico. Habría que agregar algo más, que muchas familias, muchos egipcios y egipcias cargarían con estas piedras a voluntad o no. ¿Por qué digo esto? Porque hay que pensar que en la vida de los egipcios de la antigüedad había un periodo no pequeño, de 2, 3 y hasta 4 meses, en que el Nilo desbordaba, inundaba el territorio de los campesinos. Los campesinos durante la inundación no podían trabajar y algunos piensan que tal vez justamente esto fuera la razón por la cual muchos de ellos fueran empujados, obligados o estimulados, nunca lo sabremos, a trabajar en la casa de su rey Dios. Ahí lo tenemos, el esquema de la pirámide de Keops con su pendiente, 51% con 56 minutos. Esta es la pendiente que parece ser la ideal para lograr 146 metros y medio de altura. Es una altura grandísima. Aún hoy, en tiempos de rascacielos y demás, nos sigue impresionando la colosal altura de esta estructura, en la que, como estamos viendo en este esquema, hay varias cámaras funerarias. Voy a pasarlo muy rápidamente, pero hablamos de cámara funeraria inacabada en la parte inferior, luego, entre comillas, de la reina, luego de del rey. A ver, la cámara inacabada funeraria parece más que evidente. Se comenzó haciendo una cámara subterránea que luego, al ir colocando piedras y pesos sobre la pirámide, parecía condenada a ser aplastada. Por eso, una segunda cámara, la llamada de la reina, y no contentos con esto, una tercera cámara, que fue la cámara definitiva. Esta es una hipótesis, quiero aclarar, con cámaras de descarga, los ven ahí. Esos son esos espacios que estarían pensados para contener, para evitar que frente a un desmoronamiento del peso de la masa de estas piedras pudiera afectar lo más importante y lo más sagrado de este lugar, la cámara donde estaba viviendo el rey Dios, nada menos. Y luego la gran galería.
lugar también bastante enigmático en algunos aspectos. ¿Lo están viendo ahí? ¿Ven ese espacio? No queda claro para qué se construyó este espacio que habitualmente se llama, por eso lo coloqué entre comillas, Gran Galería. Ahí la tenemos. En una construcción en la cual se ingresaba una sola vez, una única vez. Olvidémonos de los ladrones. Veamos el uso lógico, una única vez para colocar el cuerpo del rey momificado en su cámara, salir y bloquearla para toda la eternidad. Llama la atención este espacio que, como pueden ver en el esquema o en la foto, tiene una relativa altura. Hay varias hipótesis. Una probable es que tal vez se fue haciendo porque, imaginemos, mientras los operarios iban construyendo la pirámide, iban agregando piedras y oscuridad. ¿Cómo se iluminaban para trabajar en este espacio? Es otro enigma, ¿eh? Pero bueno, una posibilidad sería pensar que esta gran galería proporcionó un contacto con la luz exterior o interior para iluminar ese lugar de trabajo de los operarios. Y de ahí desembocamos acá. Esta es la cámara funeraria de la pirámide de Keops. Y adviertan algo que quiero retomarlo. Nos encontramos ante un espacio que es un cubo. Vean, paredes verticales a la izquierda, a la derecha y atrás, y una cubierta horizontal y un piso horizontal. ¿Qué quiero decir con esto? Un espacio, podría decir, irrelevante arquitectónicamente. Es un cubo hueco. Y sí, lo digo esto para subrayar que difícilmente podemos hablar de arquitectura en esta cámara funeraria, en la cual, como estamos viendo, en el centro está destruido el sarcófago, porque por supuesto la pirámide y la cámara funeraria de Keops fueron saqueadas en el medioevo. Esto nos excede a nosotros. Pero quiero plantearlo en términos de nuestro interés artístico, de historia del arte, que un espacio así como el que estamos viendo tiene un valor arquitectónico mínimo. Y lo es porque en rigor no se pensaba, no fue construido para que nadie hiciera nada en él. No se pensó para que alguien fuera a orar, para que alguien fuera a estudiar, para que alguien viviera. Esto tenía que estar bloqueado y cerrado para toda la eternidad. De Keops pasamos a su sucesor, probablemente el rey Kefren, que reinó también unos 26 años, no mucho más que su antepasado. Hace una pirámide que hoy es más destacada que la de Keops, pero es un poquito más pequeña, tiene 143 metros y algo de ancho. Tiene como atractivo la pirámide de Kefren, que mantiene algo del revestimiento, y esto vale la pena marcarlo. ¿Ven? En la cima, en la cúspide de la pirámide, hay algo de revestimiento y habría que marcarlo. Las pirámides todas estaban revestidas con lajas, con placas de piedra caliza pulida que debían reflejar la luz de el sol, claro, el dios solar, justamente. Acá tenemos entonces el esquema, y mejor la fotografía, de la gran pirámide de Kefren, que en muchas fotos del conjunto de Gizeh parece más grande que la de Keops, pero porque está colocada en un espacio un poco más elevado. La más alta de todas es la pirámide de Keops, la que le sigue en tamaño es la de su sucesor, el rey Kefren. Kefren tiene mucha suerte para la posteridad, porque además de haberse conservado su pirámide, y esta que es la cámara funeraria, como ven, con un techo a dos aguas, no más que esto, el techo a dos aguas hecho para desplazar los pesos que no fueran verticales sobre la cámara, para que fueran desplazados lateralmente y protegerla de esta manera. Decía, el conjunto de Kefren nos importa porque además de la pirámide, conservamos restos de ese conjunto. Miren, esta es una esquemita que yo traigo acá para visualizar
lo que podría haber sido también el conjunto de Keops y Micerino. Acá el de Kefren lo estoy visualizando porque en gran medida se conserva relativamente en buen estado. Mejor dicho, algo se conserva. Templo funerario, vía sacra, templo del valle. Ya hemos hablado de esto, ¿sí? Y veamos entonces, ahí, primera visión de la esfinge, pero después volveremos a ella. Por ahora, el templo del valle. Lo que estoy resaltando en esta imagen es lo que nos queda del templo del valle del conjunto funerario de Kefren. Y lo digo así porque no nos queda el templo del valle ni de Micerino ni de Keops, sí nos queda este, de ahí su notable importancia. ¿Entramos? Bueno. Y ahora, como pueden ver ustedes, esta gente está caminando entre paredes, va a aproximarse a esa puerta, y digo todo esto para advertir que con esta imagen estamos viendo finalmente arquitectura. Es decir, estamos viendo espacios hechos con bloques de piedra para que la gente, hoy los turistas, antes los sacerdotes, se desplazaran por ese espacio interior construido con esos bloques, como están viendo, grandísimos, gigantescos, de piedra. Y dejo un pequeño espacio para que ustedes estén viendo esta imagen, para que piensen si les recuerda algo que hayan visto en sus viajes, en sus recorridas fotográficas, en sus lecturas de arte de la antigüedad. Tal vez piensen en Micenas, en Grecia. Tal vez piensen en Machu Picchu, en Perú. Y no está mal. Estamos frente a un ejemplo de la primera arquitectura que los hombres aplicaron, esto más allá de la cuestión cronológica, que es la arquitectura hecha con grandes bloques de piedra. Esto que de alguna manera aparece como una arquitectura hecha por gigantes, por hombres de una fuerza tan grande que aparece acá en este templo. ¿Es la más antigua? No, pero es lo primero que estamos viendo nosotros de esta arquitectura. Los griegos la llamaban arquitectura ciclópea, por decir que cíclopes podrían haber hecho semejante construcción. Y esta arquitectura ciclópea, que seguimos recorriendo en sus ruinas, nos presenta, sí, ya ahora, algo más que un espacio como la cámara funeraria dentro de un monumento como la pirámide. Nos presenta elementos verticales que están sosteniendo elementos horizontales. Y esto me permite presentarles, no con las pirámides, pero sí con el templo del Valle de Kefren, una primer manifestación de la arquitectura, ahora con todas las palabras, que es la arquitectura trilítica, la arquitectura que se organiza por el sistema trilítico, que para nosotros va a ser muy importante porque va a ser vigente en el arte de la antigüedad en el que estamos parados, de ahora por un buen tiempo. Y entonces permítanme presentar esto, el sistema trilítico. Podríamos decir que es el sistema más elemental. No sé si cabe la palabra primitivo. Bueno, primitivo, el más elemental que el ser humano aplicó en distintas partes del planeta. Este sistema consta, como dice su nombre, de 3 piedras, trilítico. Una piedra que ha de ser sostenida horizontalmente, que ha de ser sostenida en la parte superior, por 2, hasta las otras 2 que componen el 3, para aguantarla. Y yo en este esquema estoy poniendo estas flechas para visualizar que para sostener el peso vertical
que siempre igual en esta losa horizontal yo cuento por lo menos con 2 soportes verticales. Este sistema trilípico va a estar vigente hasta la antigua Grecia. El cambio va a estar en Roma. Ya llegaremos, pero por ahora lo quiero plantear así. Y este sistema trilípico tiene la virtud de poder construir algo, de sostener algo, pero el grave problema de que si yo fuera separando los soportes, como lo estoy haciendo acá, estoy aumentando el riesgo en la parte central del elemento sostenido, lo que podría llegar a provocar su crisis, su desmoronamiento. Y efectivamente es esto. Vamos a volver con esto, pero para decirlo ahora y aplicarlo, en el sistema trilípico, así planteado como está acá, el soporte vertical de elementos que están colocados así con fuerza también vertical hacia abajo, este sistema tiene un grave problema a la hora de cubrir con algún material fuerte, que no sea madera, cañas o paja, una superficie. Entonces, veamos los orígenes del sistema. Sin duda, acá. Nos tenemos que ir bastante lejos, pero no tanto, al Neolítico. Y sí, tal vez los primeros ejemplos del trilithos sean los dólmenes, que curiosamente o significativamente también eran monumentos funerarios. Como pueden ver, el dolmen elegí que está en Portugal, supone 4 piedras que están sosteniendo un bloque horizontal. Esto es un trilito en sistema básico, en el ejemplo más elemental que podemos encontrar, y de este primerísimo ejemplo paso a la culminación, a la gloria del trilitos, y bueno, Grecia. La arquitectura griega básicamente supone elementos verticales, columnas, claro, elementos horizontales, entablamento, arquitrabe, claro. Hablaremos de esto, hablaremos de los órdenes clásicos griegos, pero desde el punto de vista constructivo, lo que están viendo en ambas imágenes básicamente es lo mismo. Fíjense, la foto que comparto a la derecha, la del famosísimo Partenón, nos muestra este famosísimo templo sin techo. Y así, sin techo, sin cubierta, han llegado todos los templos de la antigüedad griega. ¿Por qué? Bueno, porque la cubierta del Partenón, como la de otros templos de la antigüedad, era de madera. Con este sistema constructivo no se podía cubrir con piedras, con ladrillos, con algún tipo de material resistente un espacio. Lo que estoy planteando como una limitación del sistema trilípico tiene un costado espléndido, que es el desarrollo de las columnas y de los órdenes arquitectónicos griegos tan espléndidos. Y tiene el límite que ya veremos con la arquitectura romana, con sus arcos y bóvedas, va a reemplazarse. Permítame que me adelante, pero frente a lo que estoy planteando y frente a este primer sistema constructivo arquitectónico, podríamos decir que lo que entendemos hoy por arquitectura, en realidad, tiene su punto de partida en la arquitectura romana. Volveremos con este punto. Por ahora, estamos allí en el conjunto de Quefren, en su templo del valle, que como vimos estaba pegado a la Esfinge. Y el conjunto funerario de Quefren me sigue sirviendo para estar considerando algunos aspectos del arte del Egipto de la cuarta dinastía, del Imperio Antiguo. Porque bueno, la famosa Esfinge, ahí la tenemos. Es una escultura muy particular, gigantesca, es una gigantesca escultura, pero que me permite, la elijo yo a ella, para meterme en el arte escultórico de la cuarta dinastía
egipcia del antiguo Egipto. Y advertir que esta pirámide, lo estamos viendo, presenta una terrible, muy fuerte frontalidad. Vean ustedes la cabeza, el cuello, el cuerpo, las patas, todo en una misma línea. Nada gira, ni en la superficie, ni en el volumen. La cabeza está inclinada a derecha o izquierda, ni apoyada, ni inclinada hacia un lado u otro. Esto que estoy viendo acá en la esfinge, que alguien diría, bueno, claro, qué difícil era darle a esta escultura gigantesca algún movimiento. Pero esto que vemos acá lo vamos a seguir encontrando sobre todo en las esculturas que tienen que ver con lo funerario, o sea, lo religioso. Decir que una imagen como esta, la que estamos viendo acá, esta, nos transmita una idea como de inmovilidad, y es casi obvio. ¿Qué quiero decir? Todas las esculturas hasta hoy, salvo excepciones, pero las esculturas son inmóviles, no se mueven. Pienso en el Sarmiento de Rodin en Palermo, para poner un ejemplo cercano en el tiempo y en el espacio para nosotros. Las esculturas no se mueven, pero algunas parecen más inmóviles que otras. Por ejemplo, esta esfinge, sí, por esa frontalidad, por esa simetría tan marcada que estamos viendo acá y que seguiremos viendo acá. Ahora dejamos ese gran monumento en el conjunto funerario de Kefren y nos metemos en el Museo del Cairo para ver la estatua de este mismo rey que estaba ubicada en su Sardab. ¿Se acuerdan? El santuario del rey. Ahí estaba el mismísimo Kefren vivo en su Sardab. Y es notable advertir, vean ustedes la simetría, la rigidez que está marcada. ¿Por qué? Porque en esa simetría nada gira, ni a un lado u otro, ni a derecha e izquierda. Todo está en ese planteo, muy cercano a lo que ya vimos, ¿se acuerdan?, con el Gudea de Lagash. También más pequeño que Kefren, pero también este príncipe de Gudea, este rey, está representado porque es un rey y porque en ambos casos están frente a la divinidad. Son dos esculturas religiosas. Lo subrayo esto porque al ser religiosas, los escultores lo buscaron consciente o inconscientemente, esto no nos importa. Nosotros nos quedamos con la imagen. La imagen nos transmite ¿qué cosa? Inmovilidad. Y la inmovilidad es la manera de representar la eternidad. Es la manera de representar a quien está por encima de las contingencias del tiempo, las contingencias humanas. Son dos reyes, dioses a su manera. Ahí lo vemos a Gudea, lo vimos hace poquito, a Zoser, también sentado con todo ese hieratismo, decimos nosotros, por esta simetría tan pero tan marcada. En el caso de Kefren, yo elegí esa foto a propósito, es la imagen que hoy está en el Museo del Cairo, porque es la imagen que cualquiera habría visto al entrar al Sardab de su templo funerario. Digo esto porque fíjense, esta otra fotografía que aparezco yo o coloco acá a la derecha, es una foto más del siglo XX-XXI. Lo estamos viendo mal a Kefren. Es la misma escultura, pero así, de 3/4, como lo veo acá a la derecha, no sería lo más correcto o apropiado. A este rey Dios se lo miraba de frente, le colocaban las ofrendas y se retiraban, y esto consta en los textos, se retiraban caminando hacia atrás para no darle la espalda y para seguir mirándolo de frente. Digo que esto explica ese particular hieratismo con el cual los
que hicieron esta imagen consiguieron demostrar la eternidad de este rey Dios. Un rey Dios en su trono como rey. Un rey Dios en un trono que podemos ver ahora que ampliado la imagen presenta símbolos de algo que ya planteamos al inicio de esta recorrida con Egipto y que, como dije, va a estar siempre presente. ¿Ven esas imágenes que están en el lateral de su asiento? Es el Sema Tawi, es el símbolo de la unión de las dos tierras. Ahí están unidas plantas de loto, Alto Egipto, plantas de papiro, el Bajo Egipto, porque, bueno, este hombre, Kefren, señor de las dos tierras. Marco esto porque lo planteamos inicialmente y lo reiteraremos. La cultura egipcia fue marcadamente conservadora y lo que es esta idea de un rey de dos reinos seguirá hasta el final de su historia. Luego el rey con una mano izquierda sobre su rodilla, la mano derecha con un puño cerrado. No queda muy claro qué podría estar sosteniendo, pero seguramente la mano derecha está expresando poder, autoridad, al lado de la izquierda, que parece estar representando una actitud más serena. Quiero seguir con esto. Ahí estamos frente al rostro del rey Kefren y marcar algo que vamos a retomar a futuro. ¿Qué cosa? Que nos encontramos en su rostro y también en su cuerpo, podemos ver el torso, los brazos, ante una imagen notablemente idealizada. Kefren, y esto más allá de nuestros parámetros de belleza artística, sean griegos o lo que fueran, Kefren está idealizado, tiene un cuerpo con una musculatura ideal, ni excesiva, ni frágil, tiene un rostro idealizado. ¿En qué cosa? En esa muy particular sonrisa que estamos viendo. Kefren presenta una leve sonrisa que está expresando su estado como de gracia. Lo vimos el otro día con alguna estatua mesopotámica, reaparece acá. Y ese es el grado de idealización. Retengan este rostro de Kefren, retengan este rostro de Kefren, porque iremos viendo que en sucesivos momentos y separados por unos cuantos siglos de años y de historia, vamos a ver que cada vez que el rey, el faraón, tenga fuerza, va a tener una imagen bastante semejante. Todo esto nos refuerza lo que estamos planteando. No es el retrato real del rey Kefren, es el retrato ideal de el Dios rey Kefren en estado de perfección. Y estamos advirtiendo, tiene los atributos del poder. Esa cubierta, esa especie de tela que lo cubre, es un atributo real. Debajo del mentón hay una barba. Esta barba era también algo simbólico que se aplicaba para marcar su carácter de rey. Y si miramos con atención, detrás de él hay algo. Detrás de Kefren hay algo. Ahora lo vemos mejor. Detrás de Kefren hay algo que a cualquier egipcio le haría pensar seguramente, sin duda, este hombre es un rey, porque un poco apretando su cabeza, abrazando su cabeza, hay un ave, el halcón Horus. Ya en el antiguo reino, en la cuarta dinastía, Horus es el dios de la monarquía. Horus es el atributo del rey. En este caso es muy claro. Ya hemos hablado en la primera clase de iconografía y los atributos como elementos que permiten identificar a cualquier personaje. Bueno, en este caso, Horus es atributo del rey de Egipto y ahí lo estamos viendo tan claramente representado, abrazando la cabeza del monarca. En el arte del antiguo Egipto, en términos de escultura, como acabamos de asomarnos con la estatua de Kefren, es muy rico. Marcaría un único ejemplo más en términos de esculturas reales. El
que lo sucede a Kefren seguramente es el rey Niserino, en este caso representado con su esposa o con su esposa principal. Los reyes egipcios tenían varias esposas, pero una era aquella que daba origen a su heredero, en este caso la reina Ka-Merenepti II, que fue su compañera, y es bien interesante que estén representados juntos, porque en la antigüedad y ya desde la cuarta dinastía, la cuestión de la familia en Egipto no fue un tema ajeno, ausente. En cualquier caso, lo traigo para comprobar que tanto en el cuerpo como en la expresión de ambas figuras, lo que recién veíamos en el caso de Kefren está presente en la imagen del rey Niserino, una notable idealización. Inmóviles también, no están sentados, están de pie. Fíjense, en el caso del rey, los dos puños cerrados, esto es poder, y en el caso de él, una pierna adelantada. La pierna izquierda está adelantada, marcando una actitud también de poder y de autoridad. Retengan esta imagen porque en algunas semanas volveremos con ella con toda seguridad. Me estoy quedando con la escultura egipcia del Imperio Antiguo, porque se da un fenómeno que es válido para Egipto y para otros momentos del arte hasta nuestros días. ¿A qué me refiero? A que cuando nos enfocamos, cuando los artistas representan figuras con un alto nivel social, alto poder o prestigio, reyes, dioses, Kefren, Niserino, abunda y es relevante la idealización. Idealizan más las culturas, los artistas, a estas figuras que tienen esta dimensión tan fuerte en términos de poder, y a medida que vamos bajando la escala social, parece haber más permiso para lo que hoy llamamos realismo. Y no voy a ir muy lejos, voy a ir al visir del rey Keops, el que construyó su pirámide, así como Imhotep fue quien construyó la pirámide de Zoser. También, en la cuarta dinastía, el visir Eniunu fue el encargado de construir el monumento funerario de su señor. Me refiero a Keops, nada menos. Y creo que nos queda muy claro con esta imagen que la imagen que nos presenta acá este visir, imagen que proviene de su cámara funeraria, de su mastaba, obvio, no pirámide, un personaje un poco por debajo, pero no inferior, esta imagen tiene una cuota de realismo muchísimo más marcada que la de Kefren. No nos queda ninguna imagen buena de Keops, pero algo semejante podríamos concluir. Como pueden ver, el visir Eniuno tenía algunos kilos de más, y sí, y así lo representa. Y también cuando vemos su rostro, nos encontramos ante un rostro representado con esa simetría, ese hieratismo, porque es una estatua religiosa, es una estatua funeraria. Pero como pueden ver, a diferencia de de Kefren, yo con este rostro que estamos viendo ahora acá, y tal vez mañana podría cruzarme por la calle con alguien con estas facciones. Sin duda, es una imagen que tiene una carga de realismo. La palabra realismo en la historia del arte es bien complicada. No estoy usando realismo refiriéndome a la escuela artística del siglo XIX, sino a las imágenes como esta, que no nos representan facciones, en este caso rostros de carácter ideal, sino que tienen una impronta que permiten pensar que puedan corresponderle a cualquier persona, insisto, que podamos ver por allí. Es difícil que nos encontremos con alguien con las facciones de Kefren, pero con esta yo sospecho que sí. Y seguramente esto que estoy hablando de realismo, con este cuidado, lo puedo aplicar también a una de las más grandes esculturas de
el Imperio Antiguo. Entre la cuarta y la quinta dinastía se hizo esta escultura en caliza pintada que conserva hoy el Museo del Louvre. Y el realismo de la figura es más que notable. A ver, creo que es una de las esculturas más relevantes de este periodo. Tenemos una suerte que no es menor. La obra ha sido hallada con bastante presencia de pintura, de color. Y acá habrá que subrayarlo. Las esculturas, todas ellas, desde la antigüedad hasta la antigua Roma, van a ser polícromas, van a estar pintadas. Porque si yo represento a Kefren y entiendo que Kefren, esto que estoy viendo, es el doble de Kefren, Kefren no era verde. Kefren tenía color en su piel, en sus ojos, en su pelo. Luego, esta escultura, la de Kefren que acabamos de ver hace un ratito, y otras estaban pintadas. El gran problema es que la pintura se pierde. Claro, las pinturas tienden a desprenderse. Por suerte, acá, tratándose de una piedra caliza que es más absorbente, por suerte, la policromía, no es el único caso, pero en este caso en particular, la policromía ha llegado bastante bien hasta nuestros días. Y el escriba sentado, el famoso escriba sentado, que como pueden ver no es un rey, tampoco es un general, era un funcionario importante, cuidado. Escribir era un mérito y una habilidad que muy poca gente tenía, con lo cual quien era escriba ocupaba un espacio social en la corte nada menor, sin ser un rey, insisto. Este escriba fue representado para colocarlo en su tumba en su acción fundamental, que es estar escribiendo lo que alguien, imaginamos, el rey, le está dictando. Es muy probable que el rey no supiera escribir esos complejos jeroglíficos y alguien se encargara, sí, de escribirlos. ¿Por qué digo todo esto? Porque es notable cómo el anónimo escultor de este escriba sentado lo representó en la actitud más real que uno pueda imaginar. Lo están viendo. El escriba tiene la cabeza erguida, levantada, los ojos muy abiertos, porque está escuchando, está esperando el dictado. Quien hizo esta obra ha mirado con tanta atención la actitud física de este hombre que está ahí, atento al dictado de quien ha de decirle lo que deba escribir. E incluso los ojos tan abiertos están marcando atención, está estricta, está notablemente atento al dictado y como pueden ver, con su mano derecha está sosteniendo algún instrumento que se ha perdido con el cual va a escribir aquello que le dicten. Realmente me parece una obra admirable por este grado de realismo tan sutil y al mismo tiempo tan eficaz que comprobamos acá. Les propongo compartir unos minutos, unos segundos nada más, esta bellísima escultura que conserva el Museo del Louvre en París.
Bien, con el escriba sentado, estamos alejándonos, apartándonos, saliendo del imperio antiguo. Les propongo que avancemos al siguiente período que marca la historia de la egiptología, que es el llamado primer período intermedio. Es un periodo que dura unos 100 años, 110 años aproximadamente, y que a mí me pareció útil graficarlo de esta manera en este mapa de Egipto. Esas rayitas están marcando lo que va a ocurrir entre las dinastías 7 y 10. ¿Qué cosa? Que se disuelve el poder central, que aparecen reinos locales de muy poca vida. Es una especie de guerra civil, tal vez simplificando un poco, que va a tener como una culminación, fíjense, en la dinastía 11, en que los soberanos tebanos van a tomar el poder. Ven ustedes que las dinastías 7 a 10 son paralelas prácticamente a la dinastía 11, y es relevante porque de este conflicto, de este primer periodo intermedio, en el cual, a ver, lo hemos anunciado y permítanme que lo reitere, los gobernantes locales, que eran los antiguos funcionarios encargados de controlar el nivel del río Nilo, abandonan ese control y esto provoca una catástrofe, porque las inundaciones son completamente descontroladas, esto, caos. Frente a esto, y frente a esto que como digo, podemos considerar una guerra civil, los príncipes de Tebas, una ciudad en el centro del valle de Egipto, van a tomar el poder y van a ser quienes terminen con este conflicto y que inauguren lo que se llama en la egiptología el imperio o reino medio. Un periodo de unos 400 años en que Mentuhotep, como ven, reunifica Egipto y lo más importante, instaura a Tebas como nueva capital. Con la dinastía 12, como dice ahí el texto, Egipto se convierte en una gran potencia en Oriente Próximo. Memphis volverá a ser capital, pero Tebas, a partir de ahora y en adelante, va a ser la gran capital religiosa de Egipto. Es el reinado de los Sesostris, fundamentalmente. Es una misma familia de esta dinastía 12, que luego, como ven, entre la dinastía 13 y 14, va a caer en una nueva crisis de poder. No me voy a detener demasiado en este reino o imperio medio, solamente destacar algo que sí retomaremos con el imperio nuevo, que es el papel grande que va a tener ahora Tebas, como centro religioso de Egipto, y justamente como centro religioso de Egipto y como lugar fundamental del culto al rey Amón-Ra. Es una variante del culto al sol, a Ra, pero esta, Amón-Ra, va a tener su centro acá en esta ciudad. Estoy mostrando la llamada Capilla Blanca de Sesostris I para mostrar alguna construcción del Imperio Medio, de la dinastía 12, como lo están viendo ahí en ese epígrafe. ¿Por qué hago esta aclaración? Bueno, porque lo que ustedes están viendo en rigor es una reconstrucción del siglo XIX y aún del siglo XX de esta capilla que era destinada a la festividad Hetzet, ¿se acuerdan? El jubileo de los reyes, en este caso de Sesostris I. Esta capilla se construyó justamente ahí, en Tebas. ¿En qué lugar? En Karnak. Es una de las primeras construcciones en el tan importante santuario al dios Amón-Ra en Karnak. Dicho todo esto, lo he traído acá más con una intención documental que estrictamente artística. ¿Por qué? Bueno, porque este santuario dedicado a Amón-Ra en Karnak, Tebas, fue tan, pero tan importante en el Imperio Nuevo que este santuario que estamos viendo acá, esta capilla, fue demolida. Buena parte de sus materiales fueron empleados para otras construcciones, fue reconstruida posteriormente y lo que hoy nos queda del templo de Karnak corresponde en rigor al Imperio Nuevo y de eso nos ocuparemos en breve, pero no justamente
en este momento. Para seguir un poco focalizado mínimamente, repito, muy esquemáticamente, en esta época de la arquitectura, del arte de Egipto en el Imperio Medio, me gustaría poner énfasis en un aspecto. No tanto el arquitectónico, del cual, como repito, buena parte se ha perdido porque fue reutilizado para obras posteriores. En cambio, se han conservado una cantidad interesante de retratos de reyes, como este de Amenemhat III, dinastía 12. ¿Por qué digo esto? Porque como un rasgo propio, particular, diferente del Imperio Medio, es para poner en primer plano algo que se aparta de lo que acabamos de ver con la retratística oficial, real, de reyes, Kefren, y lo que veremos en el Imperio Nuevo, ¿qué quiero decir? Retratos de reyes que están expresando un sentimiento, expresan con su rostro alguna introspección, son imágenes que no están con esa sonrisa que acabamos de ver en Kefren, son imágenes en las que el realismo, del cual hacía referencia antes ausente, el idealismo, no está presente y en cambio sí, hay una cuota de realismo porque como podemos ver en este rostro, hay expresión, una expresión de gravedad, hasta de tristeza, de introspección, que les da un matiz propio a los retratos de reyes de esta época. Fíjense, ahora Sesostris III. Seguimos en la dinastía 12 y otra vez adviertan los labios, la comisura, los párpados caídos. Llama la atención porque representando, como lo estamos viendo acá, a reyes, a soberanos que finalmente eran asociados a no solo a la realeza, sino a lo divino, se le dé esta expresión tan humana, a veces tan dramática. Y cierro esta muy breve y rápida recorrida con los retratos de reyes del Imperio Medio, con otro retrato, acá sigo con Sesostris III, este que conserva el Metropolitan de Nueva York. Fíjense los párpados caídos, ven ustedes la comisura de los labios, llama mucho la atención. Esa sonrisa tan ideal que vimos en Kefren y que vamos a volver a encontrar en el Imperio Nuevo, pareciera que muchos ejemplos del Imperio Medio, estos, dinastía 12, ha desaparecido. Y sin duda que estos rostros le dan un atractivo muy particular. Está mucho más cerca de nuestra idea de retrato, esta imagen, que ese rostro tan abstracto, idealizado, como el que acabamos de ver del rey Kefren. Cierro en esta recorrida que me obliga a ser rápida por el Imperio Medio, y el Imperio Medio acabó y terminó con la gran humillación. ¿Qué es esto? Bueno, el segundo periodo intermedio. Y es que, ¿qué es lo que ocurre? Que a partir de aproximadamente 1600, vamos a ver la fecha, 1640, Egipto conoce algo terrible, una invasión. Egipto es invadido por pueblos extranjeros. Ahí lo tenemos. Claro, el Sinaí, ese era el talón de Aquiles de Egipto, el único punto en que estaba comunicado con el exterior. Recordemos, el resto del valle, a la derecha e izquierda, desiertos. Al sur, la Nubia, al sur los etíopes, pueblos que ellos controlaban. En cambio, el Sinaí los vinculaba con el cercano oriente, claro. Y entonces vamos a encontrarnos con algo interesantísimo, y es que a partir de Chíricas, las fechas son siempre muy aproximadas, 1640, nos encontramos con que unos pueblos asiáticos dominan el Bajo y el Medio Egipto. Los egipcios a estos pueblos asiáticos no se preocupan por darles nombre, los llaman los Ixos. Ixos en el egipcio antiguo quería decir príncipes extranjeros, nada más que esto.
¿Quiénes eran los Hyksos? Y es todo un tema. Es todo un tema que atrae mucho a los egiptólogos y que se vincula con una gran polémica en la historia del Egipto antiguo. No la mencionamos hasta ahora y ahora mencionémosla. Casi no hay ninguna duda que el pueblo de Israel estuvo en Egipto. No hay duda que Moisés es un nombre egipcio. Ahora, ¿cuándo entraron y cuándo salieron los judíos de Egipto? Es todo un tema. Llama la atención porque este pueblo que fue tan obsesivo por registrar todo, ni menciona este fenómeno. Muchos sospechan que tal vez entre estos príncipes extranjeros que provenían del cercano oriente estuviera el pueblo de Israel. Es una hipótesis. Insisto, sobre el tema hay montones de hipótesis, algunas incluso hasta un poco disparatadas, que pueden explicar cuándo y cómo ingresaron los judíos a Egipto y cuándo y cómo salieron. En cualquier caso, lo que es relevante en este punto son dos cosas. Primero, que Egipto descubre que hay algo más allá. Egipto descubre que hay algo más allá. El cercano oriente, esos pueblos, pueblos a los que este país, Egipto, había estado casi desconociendo. Y en segundo lugar, que la llegada de estos pueblos, que se asientan, que fundan ciudad, Avaris, que se egiptizan, toman mucho de la cultura egipcia, supone una contaminación de la cultura y el arte egipcio con el cercano oriente. Esto nos va a importar a futuro, como verán enseguida. En medio de esto, fíjense, tengo yo la dinastía 15 y la 16, dos dinastías que están activas entre aproximadamente 1640 y 1532, pero paralelas a ellas tengo la dinastía 17, que es la de príncipes tebanos, claro. Y esta coexistencia de estas dos dinastías, la Hicsa al norte y la tebana, se resuelve en conflicto, en guerra. Este conflicto va a terminar con el triunfo de los príncipes tebanos y el inicio del Imperio Nuevo. Ahora, a partir de más o menos 1550, con la dinastía 18, yo tengo, y 17 y 18 en realidad, tengo yo a un Egipto que expulsando o dominando a los Hicsos, reunifica al país bajo el dominio tebano. Ahí he colocado Egipto potencia mundial y ahora sí Egipto ha descubierto que hay algo más allá del Sinaí. Y esto explica por qué a partir de la dinastía 18 Egipto se convierte en imperio. A partir de ahora Egipto sale hacia el oriente, se va a expandir al sur sin duda, pero más importante a Siria, a la Siria palestina. Y nos encontramos ahora con esta que yo creo es la dinastía más atractiva de toda la historia egipcia, la de los Tutmosis, los Amenofis, que vamos a recorrer, que tienen una importancia especialmente fuerte en la historia y, por supuesto, en la cultura y el arte de este país. Por empezar, señalar esto. Espero que este rostro les recuerde el de Ramsés. Se ha restaurado el poder monárquico. Y aunque entre este rostro, que me estoy frenando darle nombre, por ahora todavía rostro, y el de Kefren hay más de 1000 años de distancia, resulta más que evidente que hemos restaurado la idea de la monarquía egipcia y la idealización de sus reyes, faraones, dioses. La imagen que tenemos acá a la derecha y que ustedes ya han leído es la de la reina Hatshepsut. Fue la primera mujer reina de Egipto, que para ser reina se colocó todos los atributos masculinos, como la barba que están viendo acá. Claro,
era el atributo de los monarcas, que eran atributos masculinos, ya sabemos. Lo que me parece relevante es mirar la boca de Hatshepsut, la boca de Kefren. En ambos casos hay una sonrisa que marca la idealización, porque igual que lo de Kefren, la estatua de Hatshepsut proviene de su templo funerario. La de ella, igual que la de su hijo. Ahí lo tenemos a Tutmosis III. Tutmosis III, hijo y descendiente de Hatshepsut, hijo, descendiente y rival de Hatshepsut, está representado con el mismo grado de idealismo que veíamos en Kefren. Se ha restaurado el orden egipcio, por decir, y lo destaco esto para advertir qué contenido tan conservador se da en esta cultura que venimos recorriendo desde el 3000 a.C. Ahora estamos 1450 aproximadamente a.C. y sin embargo, como podemos ver, el parentesco en cuanto a la imagen de un soberano, de un rey Dios, sigue siendo muy semejante, por más que, como veremos, los parámetros religiosos van a tener un cambio importante aquí con la importancia y la presencia del culto al dios Amón-Ra. Y entonces, la otra cuestión, lo que plantea este plano, este mapa. ¿Cuál es? Tebas, capital, no solo política, sino sobre todo religiosa. Lo que estoy poniendo en pantalla volveremos a verlo, pero nos presenta en primer lugar el carácter que tuvo esta ciudad de Tebas. Como digo, que fue capital política, sí, pero además, y tal vez sobre todo, de carácter religioso. Ahí vemos dos palabras, Karnak, lo ven arriba, debajo Luxor, son dos templos dedicados al dios Amón-Ra. Tebas fue la gran capital religiosa fundamentalmente, pero ser capital religiosa suponía también ser capital política. Luego, el poder político de Egipto va a estar en Tebas, a veces sí, volverá a Memphis, pero Tebas va a seguir siendo por mucho tiempo la capital religiosa de este reino, y esto explica por qué a pocos kilómetros de Tebas, hacia occidente, hacia el oeste, hacia el desierto, en el país donde el sol cae, en el país de los muertos, se comiencen a levantar los monumentos funerarios, tanto las tumbas como los templos funerarios. Hay marcado los dos valles, como se lo suele habitualmente mencionar, Valle de los Reyes, Valle de las Reinas, en los cuales se van a excavar, como veremos, las tumbas de los reyes y luego, algunos kilómetros, sus templos funerarios. Ahí está Deir el-Bahari, marcado como un lugar bien importante donde ya en el Imperio Medio Mentuhotep II había levantado su templo. Recordemos, la importancia de Tebas como centro religioso viene desde el Imperio Medio, y acá lo tenemos entonces a Mentuhotep habiendo levantado su templo, y no es casual que de los primeros reyes de esta dinastía, de este momento, de la 18, Hatshepsut, ahí lo están viendo, construya su tumba y su templo funerario allí, al lado de el de Mentuhotep y en Deir el-Bahari, en este valle tan particular. A ver, está de más decirlo, digámoslo, se acaban las pirámides, se han acabado las pirámides, ya las tumbas no están cerca de Memphis, están cerca de Tebas, y los conjuntos funerarios de este momento muy diferentes de los de la época del Imperio Antiguo. El conjunto de Hatshepsut es un conjunto, yo diría, un templo que está un poco en transición. Ahí estamos viendo el Valle de los Reyes, Wadi Bidan el Moluco. Wadi es oasis en egipcio, es este espacio que está en pleno desierto con un ligero curso de agua, donde se comenzaron a ir excavando las tumbas de los reyes, porque ahora los reyes no descansan debajo de pirámides,
sino en espacios que están excavados en la montaña. Ahí tienen ustedes una vista aérea del templo funerario de la reina de Hatshepsut en Deir el-Bahari. Y en esa montaña que está detrás, ahí está excavado su tumba, su cámara funeraria. No va a ser esta la solución definitiva, pero esta es bien relevante. Y por suerte, este templo funerario se ha conservado en un, como pueden ver, muy buen estado. Una sucesión de rampas, de esplanadas que van llevando hacia el templo. Acá este esquema nos permite ver todo el conjunto. Bien interesante, ¿eh? Porque por un lado, Hatshepsut eligió levantar su templo funerario al lado de un templo de la dinastía 11 del Imperio Medio, el templo de Mentuhotep II. Y luego ella hace su templo acá, dinastía 18, el más grande. Una sucesión de escaleras y una sucesión de rampas, en realidad de rampas y de patios que van conduciendo hacia ese templo funerario y luego, por supuesto, a la cámara funeraria. Una avenida de esfinges. Las esfinges con forma de carnero eran un atributo y un símbolo de Amón-Ra, por eso aparecen ahora, y estas esfinges conducen a Karnak, que era ya en este momento, como dijimos, el gran santuario de Egipto. Ahí una capilla dedicada a la diosa Hathor y fundamentalmente, a pesar de los grandes conflictos que tuvieron madre e hijo, Tutmosis III, a su muerte, edifica su conjunto funerario, su templo, al lado del de su madre. Lo que más nos queda, como pueden ver acá, es el templo funerario de Hatshepsut, que realmente es muy atractivo, como decía, por esa sucesión de terrazas, de rampas y de pórticos que se van escalonando hasta lo que era el ingreso a la cámara funeraria. Con este ejemplo que estoy compartiendo acá del templo funerario de Hatshepsut, es oportunísimo señalar algo. Venimos hablando de arquitectura o monumentos funerarios. Creo que ahora otra vez podemos hablar de arquitectura. Y lo que ustedes están viendo en pantalla, ¿lo ven? ¿Sí? Es un ejemplo bien interesante. No es el primero, sin duda, pero de los primeros ejemplos que tenemos de algo que va a estar tan presente en la arquitectura mediterránea y americana. Me refiero a un pórtico. Me refiero a una estructura en la cual yo tengo columnas que están armando un interior que está cubierto con sombra y abierto al exterior. Los pórticos son elementos tan centrales en la arquitectura, como digo, del Mediterráneo. Un pórtico, una recoba, decimos en Buenos Aires, una loggia, dicen en italiano, es una construcción que provee dos cosas fundamentales en el clima tropical: sombra y aire. Y estos pórticos, estoy marcando esto, los pórticos del templo de Hatshepsut, tienen larga historia. Retengan esto porque, bueno, me apuro. ¿Qué fue el Partenón? ¿Qué era el Partenón sino un templo rodeado por 4 lados con pórticos, con estas columnas que estaban cubriendo los 4 lados de este templo? ¿Qué presentaba una casa colonial americana en sus patios? Pórticos, patios con soportes, columnas o lo que fuera, con cubierta que daban luz y sombra. Es muy elemental, muy simple, pero muy característico de esta arquitectura. Permítanme que vuelva con esto para que quede claro lo que quiero decir. No podemos imaginar pórticos en la arquitectura de Finlandia. Es difícil que imaginemos pórticos en un lugar donde el frío es dominante, donde la arquitectura, antes que buscar
sombra y aire busca protección. Bueno, por eso hablo de arquitectura mediterránea, para ubicarla geográficamente, pero incluso desde el punto de vista de lo climático. Y este pórtico está armado a partir de estos pilares que tienen estas columnas con estas imágenes. Y a cualquier egipcio le quedaría muy claro que esto es el pórtico a un templo funerario. ¿Por qué? Bueno, porque lo que están viendo allí son los llamados pilares osiríacos. Ese hombre que tiene la corona de rey de Egipto, ¿ven la doble corona? La baja y la alta, pero los brazos cruzados, ¿eh? Es una momia, es un muerto, tiene los brazos cruzados. El rey muerto, rey pero muerto, es Osiris. Un culto que venía de muy antiguo, pero que ahora, junto con el culto a Amón-Ra, va a ser muy importante. Voy cerrando esta clase, pero es muy relevante destacar la importancia que va a tener el culto a Osiris en el Egipto del Imperio Medio y sobre todo Nuevo. ¿Por qué? Bueno, porque ahora con el culto a Osiris, que supone que los muertos, todos los muertos, que puedan embalsamar su cuerpo, que puedan conservarlo en algún monumento, en alguna cámara funeraria, luego pasen por el tribunal de Osiris y él los premie o los castigue de acuerdo con sus méritos. El juicio de Osiris, muchos plantean, democratizó la religión egipcia o la vida de post-mortem egipcia, porque bueno, a partir de ahora no era solamente necesario ser rey, había que tener buenas obras, algo. Oriente está empezando a influir, ¿eh? Sí, claro, algo que vamos a ver contemporáneamente en la tradición judía y cristiana para obtener este premio de la vida después de la muerte. Voy cerrando este encuentro para marcar algo más habitual, más frecuente, porque me voy a un conjunto de un rey de la dinastía 18, del rey Amenofis III. Como pueden ver, está ahí en el valle del Nilo, está a unos kilómetros del desierto, del Valle de los Reyes, y esto va a ser la manera en que se van a disponer los cultos funerarios en estos tiempos. ¿Qué cosa? La tumba excavada en la piedra en el Valle de los Reyes, y el templo separado, seguramente para evitar el saqueo de las tumbas, ¿eh? Y entonces los templos funerarios van a estar a varios kilómetros de la tumba, separados como por ejemplo ocurrió con el del rey Amenofis III. Miren, lo he traído en la reconstrucción, claro, en la que se pueden ver los pilonos, otra palabrita que importa que registremos. Pilono es el término con que se representa la fachada, el ingreso a un templo egipcio. Ahí tenemos ahí lo tenemos ampliado el pilono, ¿sí? Y ahora lo podemos ver frontalmente representado con dos gigantescas esculturas. Estoy mostrando todo esto, ¿saben por qué? Porque poco queda del templo funerario de Amenofis III. Lo único que nos queda en pie son las dos gigantescas esculturas del rey que estaban en su pilono, en el primer pilono que daba ingreso al templo funerario. Se los llama colosos de Memnón, nombre dado por los griegos, ya hemos hablado, los griegos y los nombres inexactos dados a templos y monumentos egipcios. Bueno, esto es lo poco, lo único que nos resta de este templo funerario que, como ven, vale como escultura, pero en rigor era parte del pilono, o sea, del ingreso a lo que estaba detrás de él, lo que está ahora descampado en esta fotografía. Ahí aparecía y se desarrollaba el templo funerario de este rey, Amenofis III, padre de Amenofis IV, que ya veremos en la próxima clase, protagonizó algunas cuestiones muy importantes en términos de la historia, la religión y el arte de Egipto. Por ahora vamos dejando acá, nos vemos en una semana. Muchas gracias.